Hola, buenas noches. Estamos aquí en este especial del canal deportivo. Bueno, hemos pasado una Semana Santa, algunos maravillosamente, otros a lo mejor no tan bien, pero unos han podido disfrutar de vacaciones y, como decía, otros a lo mejor no. Pero bueno, es verdad que también en Semana Santa la competición pues disminuye y prácticamente todo el mundo coge esas vacaciones, sobre todo el deporte. Y hoy hemos pensado que, bueno, vamos a tratar un tema que creo que interesante, que es la política y el deporte, o el deporte y la política. Da igual el orden que uno lo coloque. Bueno, porque ustedes se preguntarán qué relación pueden tener. Muchísima, muchísima. Muchísima y a veces no tan buena esa relación. Para hablar de ello tenemos 4 invitados esta noche con nosotros, 4 invitados de esta casa. Los 4 colaboran y trabajan en esta casa y vamos a presentarlo antes que nada. A mi izquierda, ahora es que sobre la izquierda me viene alguna cosa graciosa que nos pasaba antes fuera de micrófono. A mi izquierda está Pedro Reyes. Bueno, pues aparte de llevar ese comentario en Canal Deportivo, los minutos de Pedro Reyes, que lleva como más de 30 años, se ha hecho mayor aquí, comentándolo. Ha sido presidente de una federación, Canaria, en este caso Canaria de Squash. Ha sido, aparte de profesor, ha sido y es periodista deportivo, muchísimas cosas. Sigue estando también como locutor de radio en ese programa sobre la lucha canaria, investigador, bueno, hace de todo, Pedro. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches, José. Oye, por eso, una pregunta. Dime. ¿Quién es el cuarto invitado? ¿Tú te consideras invitado? Sí, sí. Ah, vale, perfecto. Entonces, Sí, nada, sí, no sí, sí. pregunto. Menos mal que ha estado, y se los aclaro, que sí, yo soy un invitado más. Vale, me han dejado que modere, pero bueno, ha hecho, y además lo había dicho antes, ¿no? Que es decir, cuando yo diga los 4 invitados, tú después haces, y ha quedado como un rey. Ya está descubriendo las cosas de la Claro, tele. pero no, Así no se puede hacer. hay que decirlo, Pedro, porque además, sobre todo porque la gente puede decir, pues este hombre ha dicho 4 Se invitados. despistó y tú nunca te No, despistas. yo nunca me despisto. Y tenemos, como verán, mucho humor aquí, aparte de mucha cara también. Más a mi izquierda tenemos a César Acosta, también colabora y trabaja en esta casa. Él lleva la sección de enviciados en Canal Deportivo, Bicicleta y Salud en No Somos Mayores. Ha sido presidente también de la Federación Canaria de Ciclismo. Y bueno, pues antes que nada saludarte, buenas noches. Buenas noches. Y iba a José decir, y Luis. también ha sido pues, y sigue siendo asesor en movilidad a nivel nacional incluso, toda, toda una buena labor que está haciendo. Es que quede también en constancia. Y enfrente de mí, bueno, pues tenemos a José Manuel Betancor, que, bueno, pues presenta el programa de No Somos Mayores, lleva ya unos años presentándolo en nuestra casa. Y bueno, ha estado relacionado, también ha sido presidente de un club, del Pájara, cuando era aquel club que asustaba, además porque tenía muchas secciones. No solo el fútbol, que llegó a militar prácticamente no, sí en la categoría profesional, pero también la sección de atletismo que trajo muchas medallas para Canarias. Pero también otra cosa importante es que fue director general de deportes del Gobierno de Canarias, con lo cual también sobre política y sobre deporte también sabe mucho. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches. Digo que llegó a estar en la categoría profesional del Sí, fútbol. la unificación eran 8 modalidades deportivas. Aunque yo Hombre, venía de la lucha canaria, venía del club de fútbol y había creado un club de karate, pero después la unificación tenía atletismo, lucha, pero sobre baloncesto, todo balonmano, atletismo y fútbol fútbol, atletismo y lucha y canaria lucha eran canaria, sí, los más la fuertes. bandera del proyecto. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de esa política y deporte. Vamos a coger a José Manuel y empezamos con él, sobre todo por la política, ¿no? Eh, yo cuando pienso política y deporte, son dos palabras complicadas porque el deporte vive sobre todo, de esa clase política que es la que da las subvenciones. Tú lo has sufrido como presidente de un club y después
has podido ver el otro lado, Del otro lado de la mesa. el que da las perras, ¿no? ¿Cómo ves tú esa relación entre política y deporte? A ver, socialmente se oye mucha crítica de la política no tiene por qué meterse en el deporte. Recuerdo que una vez eso me lo dijeron a mí siendo director general de deporte. Digo, pues estás equivocado, porque no es con la persona que tienes que hablar, porque yo dirigía políticamente el deporte. Por lo tanto, entendamos que la política, como tú bien dices, no solo da las subvenciones, crea las leyes, organiza el deporte, organiza las federaciones deportivas y naturalmente tiene comités, tiene un montón de órganos que regulan el deporte. Y eso es parte de la política. Cuando nosotros queremos que nuestros hijos practiquen deporte y el el ayuntamiento de turno no me tiene las instalaciones, eso es política. Es decir, cuando yo tengo un problema porque un luchador, porque un deportista falta o tienes problemas y acuda al comité de disciplina, eso es política. Todo ese tipo de cosas son las que tenemos que entender y que la política es necesaria, naturalmente. Es quien maneja los presupuestos de los clubes y de las federaciones y los deportistas de élite. Por lo tanto, entendamos que la política y el deporte tienen que ir de la mano. El problema es cuando desde la política no se sabe si el ajedrez se juega con balón. Ese es el problema. De ahí es donde empiezan a partir los problemas porque igual que hay algunas concejalías que se le dan al que realmente no tiene conocimientos para nada y le damos esta para que escape, muchas veces eso es lo que pasa con el deporte también. Parece que es una rama de las instituciones que no tienen mayor importancia cuando la actividad física y el deporte es una de las ramas principales de la sociedad y la que aglutina Y aparte, a toda la sociedad. políticamente ha demostrado que vende mucho. Políticamente la foto ¿no? vende muchísimo. Muchísimo. Decir, sí, porque si haces las cosas bien o las cosas mal, pero si estás en la foto, nadie sabe si lo has hecho bien. Lo sabe el pobre que está al lado tuyo, que es presidente de un club o presidente de una federación, que está detrás de ti hace un año para que le dé la subvención. Pero claro, eso no lo sabe el gran público, pero la foto parece que es que tú estás ayudando al club. Por lo tanto, ese tipo de cosas también pasan, ¿no? César, creo que fuiste presidente de la Federación Canaria de Ciclismo, con lo cual tu función como presidente y encontrarte, bueno, pues a esos políticos de turno, tanto a nivel municipal como a nivel insular, como a nivel regional. ¿Qué impresión sacas tú? Y también con lo que estaba hablando José Manuel, también entendía que la política también está en el propio deporte. Los mismos directivos hacemos política. Hay un sistema, el sistema nacional que entendemos cómo funciona la política, un congreso, un senado, pues funcionan también de una manera muy similar en las federaciones, ¿no? También hay una asamblea que es la que vota el presidente y existe la política también. Pero con referencia a lo que tú dices, además, José Manuel y yo nos conocimos en una época difícil para la Federación Canaria de Ciclismo. Yo acababa de llegar de la península, había dejado de competir con 35, 36 años en el ciclismo a nivel nacional y me vine ya para Canarias, residí en Sevilla, me vine para Canarias y me encontré con una Federación Canaria de Ciclismo que cogimos a una persona, los que gestionaban. Que no vamos aquello, a mencionar. Sí, y no, que después hablaron conmigo para a ver si yo me atrevía a gestionar aquello como estaba. Y con José Manuel fue cuando nos conocimos con la situación de una federación que estaba embargada por la Hacienda Canaria en aquel momento, con, creo recordar, unos 15.000 euros aproximadamente, de unas actividades que no se llegaron a llevar a cabo. Famoso. Sí, unas vueltas a Gran Canaria, que no se llevó a cabo, y un periódico, el periódico El Día de Tenerife, destapó, gracias a la intervención del presidente de la Federación de Tenerife en ese momento, José Manuel Juan Marrero, fue el que destapó aquello que salía. Y viví, para mí, por favor, fue complejo en un primer momento porque yo era novato totalmente, neófito también de cómo funcionaba el interiorismo de una federación de este nivel y saber gestionar con la administración lo que yo consideraba que era de derecho, que después te dabas cuenta de que no era todo así. Eso es lo que es el backstage de las federaciones, la parte de atrás de las federaciones, de la actividad del deporte que no vemos, que no conocemos. Claro, tú entiendes, para mí yo entendía que lo mío era lo más importante del mundo. Y a José Manuel, como el problema mío, pues podía tener 15 más ahí en su despacho, ¿no? Y eso muchas veces tienes que saber gestionar políticamente
el convencer a la administración en algunas situaciones de que lo que tú presentas, lo que tú llevas es interesante o no. La política, como muy bien decía José Manuel, si te encuentras que el que está ahí gestionando la actividad que sea, hacienda, deportes o patrimonio, no tiene los conocimientos necesarios para, o la sensibilidad necesaria para entender aquello, pues claro, te puedes llevar muchas veces choques contra la pared, ¿no? Y que ves que cuando encuentras, como fue el caso mío, cuando en su momento era el director general de deporte, y hubo una sensibilidad hacia la situación que había, pues era de agradecer, porque te quita un grave problema. Porque hay una cosa, mientras que la administración, el político cobra por su trabajo, los federativos no cobrábamos por nuestro trabajo. Yo lo hacía gratis, y sin embargo yo era un brazo ejecutor de la administración, algo que le corresponde a la administración hacer, como es la promoción del deporte entre los ciudadanos de su comunidad, lo delega en una federación en un presidente que le dedicaba X horas. Recuerdo que yo las cuantifiqué, porque estuve 2 años como presidente de la Insular de Gran Canaria y presidente de la gestora de la Autonómica, que yo cuantifiqué las horas para presentarse a la asamblea y fueron 9 horas diarias de media. Sí. Con el coste económico que puede tener eso. Y tú lo hacías gratis, por amor al deporte. Y no puede ser así. Y hoy en día todavía sigue siendo así. O sea, todavía siguen las federaciones sin tener... Y claro, es uno de los aspectos que tendríamos que profesionalizar en el deporte también, es la gestión administrativa del deporte. Pedro, tú que has sido presidente de la Federación Canaria de Squash, que has estado ahí también con los políticos de turno, bueno, tú has estado metido en 500 berenjenales. ¿Qué impresión tienes tú? Yo lo voy a ver desde otro punto de vista. El deporte es uno de los grandes elementos que favorece que alguien que quiera hacer política llegue arriba. Mira, lucha canaria. Los últimos 2 presidentes de la Federación de Fuerteventura, por ejemplo, directamente han pasado de la Federación de Fuerteventura a consejeros del Cabildo. Los políticos deportivos, que como decía Manuel, a veces le dan deporte a cualquiera, como si fuera una María, los políticos deportivos que han sabido gestionar el deporte, mira dónde están. Sin ir más lejos, Ángel Víctor, ¿qué era? Aparte de después dejar de ser la alcaldía de Arucá, ¿qué era? Consejero de deporte del Cabildo, presidente de Canarias y ahora ministro. Fíjate tú, tú piensas que las páginas que hay de deporte en los medios de comunicación, el político encargado de deporte sale más que cualquier otro político. Quitando el presidente, no hay nadie más que chupe cámara que un político dedicado al deporte. O sea, es un chollo. Lo que pasa es que no todos se han dado cuenta. O sea, tú analizas las veces que sale un concejal si lo dejan, o un consejero de deporte en la prensa, y lo comparas con cualquier consejero del gobierno o de otras instituciones, y el de deporte vale 10 veces más. Si eso se rentabiliza, por ejemplo, hay un partido que estaba como loco por coger la Federación Canaria de Lucha y preparó a su candidato y lo logró en un día. Después vino el COVID y eso quedó un poco más allá. Pero está claro que el deporte le interesa a la política ya no solo por el tema de la gestión y que es una necesidad ciudadana y que está en la Constitución y que está en la ley del deporte, etcétera, etcétera, sino porque puede ser un buen trampolín como político e incluso para el partido. Perdón que te interrumpa, tiene una imagen popular muy atractiva. Claro, porque son tiene una 8 o 10 repercusión, páginas diarias. Claro, tiene una repercusión en la población, cualquier triunfo del deportista. Y si coges un consejero o un concejal hábil, sale esto a las semanas 2 o 3 veces. Y no quiero nombrar a nadie. Y si hubiera una cuestión que el gestor político no fuera un político, sino fuera un profesional, estamos hablando Dirección General de Deporte, profesional, que cambie quien cambie la política, va a seguir ahí porque es un profesional y está cobrando un sueldo y punto. ¿No sería más lógico, incluso en un ayuntamiento, que un gestor de deportes
por un gerente y cambie el signo político que cambie, no Eso tiene es que ver, porque complicado. eso, No, además, pero yo- eso yo ya- pero creo sería que- lo lógico. que Eso José ya lo Manuel- tiene en el Instituto Insular, eso ya lo tiene en el Claro, Instituto porque- Municipal. Pero sigue pero no- mandando a alguien arriba. el concejal o Y yo el hablo, consejero, sí, eso pero es- escucha, yo hablo que sea Pero incluso plenipotenciario el turismo, director del incluso el instituto. turismo, patronato y el promotor, todo eso está en manos de profesionales. Claro, pero los después hay un técnicos. político, en la Yo institución. creo que es tiene el que haber. al final, al fin y al cabo decide. No, pero en el caso tuyo, José Manuel, él era el político, pero tenía una serie de técnicos por debajo. Yo me acuerdo No, de yo- algunos yo- de que, yo que lo tú que tenías pregunto- en jurídico, César, que era por los que él se seguía. yo lo único que pregunto que caminaría mejor el deporte si no hubiera, que decir, fuera institucional, que decir, el director del Instituto Insular de Deporte. y ¿Sabes cuál es el punto. problema Pero que habría? Grave. Por oposición. No, que el que fuera tendría que hacer obligatoriamente política. No le queda más remedio. Tendría que hacer, porque tendría que gestionar Sí. todo con los políticos y se convertiría en uno más. Y es dinero público. Claro. Es dinero O sea, público. por obligación No tendría que puede- ser político. Mientras tú seas político, te rodees de gente buena y les Cualificada. hagas caso, no hay ningún problema. El problema es cuando eres político y te creas que sabes más que nadie y hagas la guerra por tu cuenta. Yo creo que la misión de José Manuel, y la que yo en su momento, y creo que Pedro también en su Federación de Squash, como presidente, tú lo que haces es gestionar. Si me podía vanagloriar de algo, es de saber colocar a las personas más cualificadas que yo, por decirlo de alguna manera, en los puntos cruciales y saberme guiar por ello. Yo no sé, pero tengo a la persona que es válida para esto. Y tú lo único que haces es gestionar ese Eso, César ha dicho dos cosas. Las federaciones cumplen, gestionan por delegación, quiero decir. Realmente, si la Federación Canaria de Ciclismo no se presentase nadie y no se pudiese nombrar una gestora, la dirección general la tiene que hacer suya y llevarla a cabo desde la dirección. Las 58 federaciones, 60 federaciones tienen ese rango, quiero decir, están cumpliendo función pública por delegación. Realmente es parte pública, es parte de la institución, en este caso del Gobierno de Canarias, las federaciones canarias y las insulares de los cabildos. Pero también lo segundo que decía César, el problema, pero no solo en deporte, en política, es no poner a nadie al lado tuyo que sepa más que tú. Y eso es un problema. Quiero decir, mi poca experiencia, yo cuando llegué mantuve el equipo. Equipo que sabía muchísimo más que yo. Yo sabía lo que sabía. Y sabía gestionar, porque encima era director de una empresa. Sabía gestionar. Pero a la hora de gestionar el deporte, tenía al lado mío gente que sabía más que yo. Y no, vamos, de allí no salió nadie. Hasta pasado un año y pico que el equipo se fue recomponiendo. ¿Por qué? Porque yo tenía que aprender. Y lo que no podía hacer es no tenerte al lado mío a gente que supiera menos que yo, porque entonces no avanza. Quiero decir, eso es la vergüenza que pasa muchas veces en la política, de tener al lado tuyo a gente que tú no quieres que te hagan sombra en pensamiento y en conocimiento. Esto me lo decía. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos escuchando a Pedro, César y José Manuel, sobre todo porque ellos han sufrido en sus carnes el tema del deporte, lo han vivido, incluso en el caso de José Manuel, pues, tanto como gestor político deportivo que como directivo. Está bien, hemos aclarado un poquito, nos queda todavía buena parte del programa y entraremos en más temas. Hacemos un alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. Seguimos aquí en este especial del canal deportivo dedicado al deporte y la política. Bueno, estamos con nuestros invitados, los tres y yo, que somos cuatro, sobre todo para aclararles algo, para que los señores telespectadores no cojan, porque va a decir los cuatro, y pues hay tres, ¿no? Yo soy un invitado más. Incluso a lo mejor soy menos invitado que ellos, ¿no? Porque ellos tienen más categoría que yo. Pero sí les tengo que decir que yo fui presidente de un club de favor y casi diciéndole al que llevaba el tema, por favor, dame de baja ya. Y fui presidente de un club, pero efectivamente no viví lo que se vive dentro de un club. Pedro, del deporte de los años 90 al deporte de hoy, siempre estamos hablando de la relación con la política, ¿vale? ¿Ha cambiado mucho? Hombre, yo creo que ha cambiado ¿Para bien un o poco. para mal? En algunos casos para bien y en otros no tanto, pero yo me quiero quedar pues con la parte positiva, ¿no? Hoy iba a decir, salvo excepciones, y José Manuel es normalmente los políticos deportivos están más cercanos, no sé si porque les interesa o porque les gusta más el deporte o porque eso es un voto, no lo sé. Pero es más fácil llegar, también la tecnología ha avanzado y con un correo lo puedes avisar, cosa que antes era más complicado, que tenías que ir allí, hablar con un secretaria, que te diera ahora le mandas un correo y enseguida. Por eso son quizás un poquito más cercanos a la hora de atenderte. Y como hay tantos medios de comunicación, tantas formas de información, a todos les interesa pues quedar bien. Y eso favorece pues la apuesta que hacen desde las diferentes instituciones, fundamentalmente Cabildo y Gobierno de Canarias, porque los ayuntamientos, salvo excepciones, son un desastre. Pero un desastre puro. Pero la insular y la regional es mucho más sencillo acercarse al responsable de deportes de turno y conseguir pues, cualquier tipo de ayuda que necesite y más rápidamente. En cambio, curiosamente, en los ayuntamientos parece que ahora no hay dinero, vayas al que vayas, o sea, no parece que los presupuestos municipales de la mayoría
el deporte ha quedado como una asignatura de tercera, cuarta o quinta, cosa que antes no ocurría. Yo en mi época de escuela podía pedir alguna ayuda al ayuntamiento, al cabildo y al gobierno. Ahora vete a pedir una ayuda al ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Es muy complicado, pero no solo en Las Palmas, sino en cualquiera. Bueno, te vas a Firga y evidentemente ahí creo que no tienen dinero para deporte para no sé cuántos años. A mí me enseñaron los presupuestos y eran negativos. O sea, no podemos dar dinero porque estamos en negativo en deporte. Creo que por fin va a tener un presupuesto el amigo Marcos Marrero, el concejal de deporte de Firga. Por fin parece que ahora, para este año que viene, va a tener un presupuesto. Pero no solo de hecho, por no eso. tienen ni para bombillos de él. Te vas a Telde y Tela Marinera también. Tiene un pabellón que se suspendió un partido el otro día porque en el momento que llueva, pues cae gotera. No sé si será responsabilidad suya o no, o será del cabildo, pero hay que hacer las gestiones para que se solucione. Aquí tenemos uno de lucha, igual. Lo que te quiero decir que curiosamente el cabildo y el gobierno de Canarias han despegado en su concepción de ayuda y de entender lo que es el deporte, y en cambio los ayuntamientos en su mayoría han menguado. Y Pedro, y esto antes, siempre yo recuerdo cuando en la federación, o incluso cuando estaba compitiendo en la península y fui gestor de un club ciclista en Andalucía, con los ayuntamientos pequeños era normalmente más sencillo el que estuviesen predispuestos a invertir en deporte, primero nada por darle publicidad a su ayuntamiento, a su ciudad. Era más complicado que Sevilla, donde yo vivía, a lo mejor asignase a una partida para un evento que queremos hacer de ciclismo, en una carrera, en no sé dónde, cuando a lo mejor en ese fin de semana tienes 25 actividades más. Mientras que si tú vas al ayuntamiento de Benacasón, en Andalucía, en Sevilla, o aquí te vas a Artenara, pues es más fácil porque no tienen actividades, y darles una actividad de este tipo, de llevarles una actividad, pues puede ser más interesante. Parece uno que con la lógica... Pero es que hay un problema que son los presupuestos. Los presupuestos de deporte de los ayuntamientos en Gran Canaria son ínfimos. Paupérrimos. Paupérrimos. O sea, por eso que la diferencia entre cabildo, gobierno y ayuntamiento se ha disparatado. O sea, tú vas a cualquier ayuntamiento a pedir, ¡ay, vamos! El de deporte se tira solo a reírse. ¿Qué quieres qué? ¡Ah! Brrr. Y dependen todos de los dineros del gobierno y del cabildo. Porque ellos, de sus fondos propios, al deporte, el destino es casi cero. Casi cero. Entonces, la diferencia es abismal, y yo lo he notado con los años. Bueno, tú hablas Andalucía, yo recuerdo, yo me iba de vacaciones a un pueblo de Andalucía y el ayuntamiento pues no tenía presupuesto para nada, pero ahora le saqué al gobierno de Andalucía una cancha de baloncesto para el pueblo. Pues el ayuntamiento no tenía esas opciones, era un ayuntamiento demasiado pequeño. Y después, en cambio, había al lado otro, que era un ayuntamiento rico porque vivía del mármol y tenía un campo de fútbol, de césped, que había equipos de primera división que iban a ir a hacer la pretemporada. O sea, si el ayuntamiento es rico, puede tener sus fondos. Pero si no lo es que están todos, porque yo he hecho reportajes con el tema de la lucha con todos los ayuntamientos de Gran Canaria, a ver lo que le dan a la lucha, ¿no? Y te explotas de la risa. O sea, uno no le dan nada, otro le dan 1.000 euros, otro le dan 2.000 euros. Hablo de Gran Canaria, ¿eh? No hablo de La Palma o Fuerteventura, ¿eh? ¿De acuerdo? O incluso hasta Tenerife, pero hablo de Gran Canaria y te quedas alucinando, y después hay alguno que se da un poquito más, pero yo recuerdo eso. Yo antes, cuando era presidente de la federación, iba a las 3 instituciones. El único problema, ¿sabes cuál había? Ahí está política de deporte, que sean del mismo color político. Porque eso, sí. ¿Que fuiste a dónde? Al ayuntamiento, conmigo no cuente. ¿Que fuiste a dónde? Al cabildo. No, conmigo no cuente. Son del mismo. Pues entonces, ¿cuánto quieres? Esto es un hándicap. Esto es una cosa que yo nunca he entendido. De todas formas, Pedro, estás diciendo algo que yo he visto también y no entiendo. Como una institución tiene una concejalía con un equipo humano, un concejal y un equipo humano, y no tiene presupuesto. Quiero decir, te está gastando los 4 duros que tiene, te lo está gastando en manteniendo una consejería que no tiene presupuesto, claro, para hacer nada. Actividad. Y esa parte que me la tienes que explicar son ellos. 4 puestos de trabajo para gente del partido. Vale, bien. No hay deporte, vale, pero eso están trabajando. Esa es... Y sabes que hay más de un ayuntamiento en esta isla que lo hace. Sí, naturalmente. No quiero entrar, ya me peleé una vez. No quiero que la institución que no entiende actualmente lo que significa actividad física y deporte,
está alejada de la realidad social. Quiero decir, la actividad física y el deporte ya son una parte esencial de la sociedad, de la salud, y ya se entrecruza con la economía, con la salud, con el turismo. La actividad física y el deporte es una base importantísima que, por suerte, hay instituciones que las han visto y están metiendo mucho dinero, muchas veces que sin explicación, pero bueno, pero están metiendo mucho dinero en deporte. Y ese es un reconocimiento a que realmente hay. Ten en cuenta que en Canarias hay más de 190.000 licencias deportivas y ese es el deporte reglado. Pero después habrá otros 300.000 o 400.000 que no están dentro de esos 190.000 que hacen todos los días actividad física, que se van a correr, que salen con la bicicleta, que se van a hacer windsurf, que esa gente necesita una atención y es una atención social y es una atención que tienen que hacer las instituciones. Si las instituciones no se dan cuenta de eso, cierra la puerta. Quiero decir, no me engañes porque realmente es una necesidad que la gente ya tiene, ya demanda, ya por suerte. Estamos llegando, al hilo de lo que está diciendo José Manuel, estamos llegando a aquel programa que tuvimos también sobre turismo y deporte, porque es una imagen también turística para que tu ayuntamiento tiene recuerdo del torneo de Maspalomas, ¿no? De fútbol, que venían equipos de máxima división a nivel europeo a Maspalomas, a un campo que no sé si cabrán 5.000 personas ahora está destrozado totalmente. Total. Pero vamos, ahora no tiene ni césped. Pero tienes ahí Santa Lucía de Tirajana, ¿eh? Bueno, ya pista tú vas por nota. Ya ahí tienes Santa Lucía de Tirajana con unas pistas de atletismo, un campo de césped también, el windsurf que lo comentamos, un pabellón de deporte o una piscina olímpica con trampolín olímpico también. Y ves que parece que falta, ¿no? Y pues, explotamos esto de alguna manera. No solo con la población, que como bien decía José Manuel, es esencial que la población tenga actividad deportiva porque lógicamente redunda en el beneficio de todos. Porque eso es dinero, o sea, son personas que no van a estar enfermas, en muchos casos, que van a estar mejor, saludablemente mejor, y que nos vamos a ahorrar dinero todos nosotros con un sistema sanitario, ¿no? A lo mejor es porque en los últimos años solo se dedican al runner. O sea, parece ahora que si la actividad es correr, si no se corre ya no hay más deporte. O sea, todos los ayuntamientos tienen una carrera, pero el que sea, todos tienen sus carreras. Y después, pues nada, pero tenemos nuestra carrera. Debe ser eso. Yo me alucino, de verdad. Con el permiso de los 3 invitados especiales que tenemos, me gustaría preguntar algo, si me dan ocasión. Pregunte. No, puedes preguntar, como cuarto invitado. Como cuarto invitado, yo siempre me coloco presentador por invitado. debajo. Bueno, el tema de los directivos de federaciones. Efectivamente, en estos últimos tiempos ya hay presidentes de federaciones que tienen asignado su sueldo. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven que es correcto, que tiene que haber un profesional ahí que se le pueda exigir? Porque un señor que trabaja 9 horas, que encima muchas veces le cuesta dinero de su bolsillo para coger el taxi o coger tal, ¿se le pueden pedir explicaciones? Claro, después pasa lo que pasa, que también, y esto sí lo ha detectado el canal deportivo, mucha gente pues se ha hecho el cortijo en la federación y se alimenta, ¿no? Pero el que que sean profesionales, que un presidente, primero, si cobra un sueldo, se le puede exigir. Segundo, que tampoco se le va a pegar muchas cosas, si está reglado. Esto es nuevo. Esto va por barrio, César y Pedro no lo vivieron. La Ley Canaria del Deporte del año 17 modificó y ahora ya los presidentes de deporte han estado totalmente prohibidos. No podían. Pero no podían. Pero ahora sí. A partir de la actual ley, ya los presidentes de federaciones canarias pueden cobrar siempre y cuando el dinero no venga de la institución. Sí, es decir, no puedes coger el dinero público para pagar un sueldo, lo tienes que generar un punto de gasto más dentro de tu presupuesto de la federativa. Exacto. Otra cosa será que la federación, porque la de Squash dudo yo que le pudiera pagar un sueldo a Pedro, si o yo que la de ciclismo le pagara a mí. ¿Cómo fueron los inicios? Me voy a callar. La federación tiene que generar para poder pagar, es que si no, no puedes pagar. Pero claro, si tienes un profesional a cargo de esa presidencia, va a intentar gestionar, va a intentar hacer más cosas, porque claro, tú un señor que está trabajando normalmente, que llega ahí un fin de semana o a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde se pone a trabajar para la federación. ¿Qué le vas a exigir? ¿Qué le vas a pedir? ¿No? Digo yo. Yo no sé lo que se le puede exigir o pedir,
pero se parte en la cara por ser presidente. Bueno, depende de qué presidencia. Dime una federación que no haya problemas a la hora de las elecciones, que no haya más de una candidatura. hay sí hay alguna rácana. Sabemos que hay pero federaciones pero la realidad, que está el hombre ahí lleva 20 años porque no se presenta la nadie y tiene que volver a presentar. se lo he preguntado a más de uno. ¿Qué necesidad? Quiero decir, si no te va... Muchas veces está el amor al deporte. El amor al deporte. El amor al deporte te dice que a las 6 de la tarde estás tramitando el partido del domingo y estás con la base. Quiero decir, hay una cosa que está clarísima. Pedro también antes dio una pincelada importante. Estar ahí te abre puertas, ¿eh? Quiero decir, ser presidente de la Federación de Ciclismo adecuado. Sí, porque tienes contacto con el concejal, tienes contacto con el alcalde, tienes contacto con los partidos de tu municipio, o con el cabildo, o con el gobierno. Y eso también es una base, ¿eh? Quiero decir, es una persona que si tú demuestras y te dejas querer, igual el próximo concejal de deporte eres tú. Creo que no me dejé querer mucho entonces. Pero no es el faro, no es lo que te guía. No. Te guía. Normalmente es el amor al deporte. En mi caso, que tú has practicado. En mi caso yo venía, claro, yo había vivido toda mi época deportiva de ciclismo fuera de Canarias y me vine con una mentalidad distinta. Yo traía una mentalidad empresarial para una federación que choquea aquí cuando todavía teníamos el lápiz detrás de la oreja, ¿no? Nuestra federación a nivel nacional fue la primera que implantó un sistema informático. Hasta la tomé en el 2001, la de Gran Canaria, y en el 2002, las dos me parece que fueron, Gran Canaria y Autonómica. Y recuerdo la construcción, que tenían que traerte los chavales, traerte el papelito, el certificado médico, la foto y todo eso. Yo ahora, de profesión, era informático y construí el primer pequeño software para poder gestionar aquello. Claro, el cambio fue geométrico, no aritmético, geométrico, mayor de un año a otro cuando tú podías hacer las cosas a través del ordenador. Tuvimos éxito, se tuvo un éxito que pasamos de 500 licencias en toda Canarias a ese segundo año fueron ya 450 solo en Gran Canaria y había 500 en toda Canarias. Porque, claro, le dabas la facilidad que delante de un teclado escaneabas las fotos, nos las enviabas, los datos y nos los enviaba. Y te lo enviábamos por correo ordinario, la licencia y tal, se te enviaba físicamente por correo ordinario. Un producto, y hablo ahora desde el punto de vista comercial, tiene éxito cuando es fácil, cómodo y rápido. Fácil, cómodo y rápido. Eso tiene un éxito seguro. Pero, claro, el que el abonemos o de alguna manera se le pague al federativo, tienes que generarlo, la federación lo tiene que generar. Cuando algunas veces tú eres el que estás poniendo el dinero de los trofeos para el torneo del fin de semana. Sin embargo, y dice, bueno, ya lo cobraré. Y ya lo cobraré. Chiquillo, ¿eh? Pero, claro, ahí está la labor del gestor. Yo ahora mismo en la actualidad hay federaciones canarias que tienen sus empleados, tienen su historia, tienen el sueldo. El presidente, todo el mundo cobra, tienen un superávit. Es verdad que pero eso es muy complicado. Solo pasa en el fútbol. Claro, porque no. Mira, hoy día. Dime una, porque yo no la conozco. No voy a mencionar nombres. Yo tampoco voy a dar nombres, pero sé de unas cuantas federaciones. Sí, pero claro, es que el trato es distinto dependiendo de qué tipo de actividad sea. Porque claro, el fútbol tú puedes vender un espacio publicitario. El voleibol, el baloncesto, la lucha, puedes vender, el ajedrez, puedes vender un espacio publicitario. El ciclismo, por ejemplo, ¿qué le vendes? No cobras una entrada. El cartel de meta. Las tres salchichas de llegada. No cobran una entrada, ¿no? Entonces, vamos a hacer un alto. Hablando de salchichas, ya... ¿Qué te iban a comer? Yo no, habíamos cenado ya aquí ya les dimos de cenar a ellos y están ya... por lo pronto de comida. De la lengua. La digestión la tengo fatal. Fatal. Vamos a hacer un pequeño alto. Como el buen humor aquí nos falta en esta casa. Y bueno, y las buenas viandas que se han zumbado antes de empezar el programa. Hacemos un alto y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar.
Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. Llegamos a la parte final de este canal deportivo especial Política y Deporte. Estamos hablando con Pedro Reyes, César Acosta y José Manuel Betancourt, con T. Pues, si algún tiene la duda de Betancourt sin T, José Manuel es con T. ¿Tú querías aclararme algo? No, al contrario. Quería seguir profundizando en lo que es la actividad política en el deporte. Yo salí en el año 2007, desde el año 99 que estuve, y veo cómo continuamente se está inventando la política deportiva. Quiero decir, recientemente estábamos viendo una reunión de todas las federaciones para hablar del seguro deportivo. Como si fuese una novedad. El seguro deportivo ya en aquella época, mucho antes de yo llegar, ya estaba en la Mutualidad General Deportiva, que pasó lo que pasó a nivel español, hubo un problema, pero nadie fue capaz de buscar una solución inmediata a esa carencia. Entonces han empezado a aparecer seguros por ahí que están cogiendo a las federaciones por su cuenta, y ahora como una panacea se viene a hablar de la necesidad de coordinar y de tener un seguro deportivo. Vamos a ver, eso es primordial en el deporte. Tú no puedes, y Pedro en lucha puede hablar aquí todo lo que quiere y escribir todo lo que quiera, tú no puedes tener un deportista que no te lo atiendan hasta que no tramites la mutualidad o el seguro. Vamos a ver, que tiene el crío o el deportista tiene el hueso fuera. No. Tienes que tramitarlo porque si no la clínica de turno no... Vamos a ver.
Eso es primordial, es la madre del cordero. Yo no dejo practicar a un hijo mío un deporte que no me asegure que si tiene una incidencia me lo van a atender, porque estamos locos. Quiero decir, yo cuando lo oí, digo, pero vamos a ver, parece que estamos inventando la pólvora. Eso, bueno, y en ciclismo no te digo yo, con los accidentes que puedes tener en ciclismo. Hay cosas que están inventadas y vamos a seguir caminando. No vayamos para atrás, como la Feria del Deporte, una feria que ya en el año 2003 ya existía. Y ahora estamos, que parece que acabamos de inventar la pólvora con una feria del deporte. Vamos a ver, caminemos para adelante. Pero eso volvemos siempre a esa A política. no avanzar. Pero a esa política que es, como lo hiciste tú, pues ahora no lo hago yo. Ya, o sea, no estamos en la lógica. Esa política que al final es destructora. Porque ni siquiera lo que funciona lo dejamos, sino lo cambiamos. Si es de partido distinto. Si es de, hombre, claro. No, claro, siendo del mismo partido, incluso siendo del mismo partido. Incluso siendo del mismo partido ha pasado también. Pues, el Playa de Jandía. Bueno, tenemos muchos claros ejemplos de algún concejal de deporte, en paz descanse, y con todo el cariño que le teníamos, que fue saboteado por su propio partido. Sí, le quitaron el presupuesto. Y el hombre tenía que ir a las casas comerciales para intentar conseguir hacer los eventos que él... Entonces, todo esto a veces, mira, dices tú... Cambio de partido lo sufrimos en Pájara con el Playa de Jandía cuando cambió el signo político del ayuntamiento, y además en campaña electoral la consigna era: nosotros hacemos desaparecer el Playa de Jandía. Salieron y hicieron desaparecer el Playa de Jandía, murió. Pero después, a nivel de transferencia, nosotros teníamos campeonatos de Canarias que lo creamos en verano, como pretemporada de todos los deportes de élite, porque teníamos 5 voleibol, teníamos 4 baloncesto, teníamos balonmano, y en vez de me venían todos los días a tocar la puerta para hacer la pretemporada e irse a España a competir, para poder hacer pretemporada, pero la mejor temporada la puede ser aquí, que tiene 5 equipos de élite, y empezamos a hacerlo, murió a los 2 años. Ahora se hacen cosillas sueltas, pero la Copa Canarias era un ejemplo de organización donde los equipos que necesitaban pretemporada, tú sabes lo que se ahorraba el gobierno de Canarias, en no tener que estar pagando desplazamientos, sino te ibas a Tenerife, te ibas a La Palma, te ibas a Lanzarote, y hacías esas competiciones internas, todo ese tipo de cosas que fueron muriendo, y seguramente algún día a alguien se le ocurrirá y serán las primeras Copa Canarias. Vamos a ver. Quítale el primero, di Copa Canarias si quieres, pero por lo menos reconoce el trabajo que se ha venido haciendo, que se han cargado y que ahora quieren recuperar, seguramente porque estaba bien hecho. Y ese es el problema. A mí lo que me preocupa de la política deportiva y en toda la política en general es no seguir avanzando. Mirar, ¿sabes? Intentar cargarte lo que estaba haciendo el del otro partido o incluso un compañero que no era de tu puerta, y en muchos casos de ver de destrucción, y hablamos ya de cosas tangibles, de destruirlas, porque no, es que esto tenía un fallo y las tiro abajo y ahora vuelvo a construir otra cosa. Tenemos una mente muchas veces, con perdón de la expresión, muy polerina, ¿no? Una mente poco ambiciosa. No, lo que decía José Manuel, avanzar. Tú decías ahora mismo lo de la Mutua General Deportiva. Recuerdo que además, creo que fue en la época tuya, cuando teníamos las reuniones con las distintas federaciones, comentábamos a Petit Comité del crear una gestora con las propias federaciones, que nuestras propias federaciones fuéramos las que nos pasáramos los servicios, servicio de ambulancia, servicio de médicos, aseguradora, responsabilidad civil, seguro de responsabilidad civil, seguro de médico, que todas las federaciones nos pusiéramos de acuerdo, que te vamos a llevar, no sé, 30.000 licencias, 40.000 licencias en este aspecto. Claro, la unión hace la fuerza. Claro, yo era abocada por aquello, yo siempre fui de los de la unión es lo que hace, porque claro, yo pequeñito con 2.000 licencias, no podía equipararme al de fútbol, que podía negociar mucho más el importe de los seguros. Fútbol nunca entra en eso. No, fútbol no entraba. Pero bueno, de hecho no tiene las subvenciones para no... excluyendo el fútbol. Sí, claro, por lo que hablábamos antes. El fútbol, por ejemplo, tiene posibilidades de alimentarse económicamente, de vender los metros cuadrados de su campo de fútbol, ¿no? Pero que eran estas cosas que nos hacía avanzar, ¿no? Los trofeos,
cosas que a lo mejor pensamos que son tontas, pero claro, yo me gastaba en trofeos 400, 500 euros en una prueba. Claro, para una federación que teníamos en aquel momento, la Federación Canaria, teníamos un presupuesto de 15.000 euros, incluyendo los campeonatos de España. Claro, que el campeonato de España tú no envías a los corredores más las bicicletas, más el coche de alquiler, ¿no? Y el combustible para ir al sitio que fuera a ir. Con 15.000 euros. Sí, no, claro, lógicamente al final que tenías, pues ponía dinero tú. Claro, esto ahora lo puedes hablar y alguna vez lo comentas con algún amigote de la época y tal, pero se ha quedado aquí detrás. Ay, yo llegué a poner un año, y fue contigo, 2.000 euros de mi bolsillo. Claro, lógicamente no soy tonto. Lo pongo, pero después lo retornaba. Lo recuperé. Lo adelantaba. Sí, yo lo adelantaba y además yo era de los que, si después se lo presentaba en la asamblea, yo le presentaba los datos económicos palpables y los no palpables. Digo, yo le he dedicado a esto 8 horas de trabajo. La wifi que estamos utilizando de internet para subir los resultados es la de mi casa. Por tanto, eso también lo cuantificas. El tiempo que yo me desplazaba con el coche, cogíamos muchas veces el coche para la carrera, como director de carrera llevaba mi coche, digo, claro, eso es un gasto que tiene, el automóvil tiene un gasto, y lo cuantifico. No lo voy a cobrar, pero que quiero que ustedes lo sepan, que esto tiene un gasto. Claro, después tú le presentabas esto, nadie quería ser presidente de la federación, ¿no? Dice, coño, me va a costar. Yo estuve 5 años de presidente, 4 de la gestora insular y uno fui el primer presidente de la Federación Canaria de Squash, el primero, 1990. Pero como en esa época, era el primer año, no tenía derecho a subvención. O sea que fui 5 años presidente y gratis. No cobré un duro. Gratis, por amor propio. ¿Cómo que gratis? Mi casa era la federación. Gratis para mi administración. teléfono era la federación. Yo era el chico de los recados. Lo único que podía conseguir era subvenciones para algún viaje a un campeonato de España. Eso sí, pero la federación, en 5 años que estuve yo, ni un euro. Y también era la parte administrativa, que yo reclamaba a la administración tener 2 o 3 funcionarios que te gestionasen la parte administrativa de declaraciones ante Hacienda que tuvieses que hacer. Lo que estaba diciendo, porque volvimos para atrás. En mi época se puso asesoramiento jurídico para las elecciones, y para que la federación y para que las federaciones pudiesen hacer la declaración de la renta. Quiero decir, desde la Dirección General de Deportes se facilitó unos medios que no disponían, porque naturalmente, volvemos, el fútbol no le hace falta, el baloncesto no le hace falta, pero a las federaciones pequeñas les hacía falta. Porque y era yo qué sé, el gobierno de Canarias se gastaba, yo no me acuerdo, calcula 12.000 euros al año, pero le solucionaba el problema a 56 federaciones. Y era una forma de, no te puedo dar dinero, pero me lo dan especias, tengo un asesor, tengo una empresa que hace de asesoría y es que yo me acuerdo que las elecciones eran un servicio jurídico externo que hacía, que tramitaba todo el tema de la federación. Además, los directivos, y a ti te pasaría, te pondrías así a rezar que no pase nada, que no vaya a meter la pata con oye, mira, es que la señora que viene a limpiar se ha caído dentro de la oficina. Pues ya tenemos el seguro de responsabilidad civil. Pues no tenemos seguro de responsabilidad civil, porque es que no tenemos dinero, ¿no? O sea, el que no sucediese nada para que no fuera denunciada subsidiariamente la propia federación. Yo fui a un juicio, recuerdo un juicio de un atropello, de un ciclista atropelló a un peatón y falleció el peatón y se denunció al ciclista. Y subsidiariamente a la federación. Y digo, si nos llega, fue archivado, porque bueno, por las circunstancias del accidente no tuvo nada que ver el ciclista en el fallecimiento, pero si nos hubiera deliberado, el juez hubiera dictaminado como responsable subsidiario ante la imposibilidad de pagar del accidentado, el juez lo que quiere es que la familia resarcirla dentro de lo que puede. Pues pedía, si no recuerdo mal, eran 250.000 euros por cada uno de los hijos, y tenía 3 hijos, y 300.000 para su esposa. Digo, le cae eso a la federación y ella me dirá. La puerta que se nos ha acabado el tiempo. Y yo le iba a hacer una pregunta, pero ya me han hecho señales de realización de que no hemos chupeteado el tiempo. mucho. Sí, sobre todo. Un segundo programa. Hoy ha sido... Hoy, el culmen. Es como vino el invitado. No digas que nos hemos tirado aquí 2 horas para grabar. Vale.
Una última pregunta, pero un minuto, no tenemos más. Si los gestores, que si los políticos deportivos, por llamarlos, muchos no han visto el deporte ni por el forro. ¿Por qué si en las concejalías, que muchas veces antiguamente se ponía al que menos luces tenía, lo ponían de concejal de deporte o de consejero, deberían ser gente relacionada con el deporte que tuviera la sensibilidad del deporte, gente que fuera deportista, ¿no sería más loable y quedaría mejor? Yo, con que solo tuviera empatía con el deporte, Ya te me conformabas. da igual que fuera deportista, que no hubiera hecho deporte. Si tiene empatía con el deporte, te aseguro, y ha habido concejales y consejeros que lo han hecho, que no jugó ni al parchís, pero han tenido una mínima empatía con el deporte y ha sido querido por la gente. Ujú. Solo se necesita eso, empatía, saber dónde está y saber que tiene que colaborar y favorecer la actividad deportiva al máximo, aunque se pelee con sus compañeros de partido. César. Sí, está muy claro lo que dice Pedro. Porque muchas veces te encuentras al que, si te encuentras a la persona idónea, te ha facilitado las cosas. Pero si te encuentras al que le da igual una cosa como que la otra, y yo voy a estar, porque ahora en la política es para perpetuarse 4 años. Lo que se intenta es que no me griten mucho, que no me monten muchos pollos. Y no así- salir mucho en los medios. Sí, y así continúa. Negativamente. Sí, sí, justamente. Pero es esto, el que haya una cierta empatía y que sea gestor. Porque al fin y al cabo, igual que José Manuel tenía sus técnicos, que son por los que él se guiaba, pues, que seas un buen gestor. Empiezo como terminó, era lo que iba a decir. Para estar en política y tener área hay que saber gestionar, sea el área que sea. Tú no tienes que saber de agricultura para ser concejal o consejero de agricultura. Tú lo que tienes que es saber gestionar y tener un equipo al lado. Pero un equipo que te asesore y que tú no vayas de chulo y que realmente vayas aprendiendo según va pasando el tiempo. Es que hay una cosa que tiene clarísimo quien se dedica al deporte. Y me acuerdo que siempre lo hacía, yo todos los años reunía a los concejales y consejeros de todas las islas, los reunía una vez al año para hablar de los problemas de las islas. Y siempre decía lo mismo. Cuando según llegaban como concejales, decía, señores, ustedes eligieron esto o se lo han dado. Olvídense de la familia. Si no eres capaz de dedicarte al deporte y decir, no tengo fines de semana, y por las tardes estoy entregando trofeos, y por la mañana estoy en el despacho, si no eres capaz de eso, no te gusta el deporte. Eso es primordial. Tú no puedes llegar a una actividad deportiva como yo la he vivido, la he sufrido, y tener que esperar que llegue el político de turno para entregar las medallas. Tú aquí sobras. Tú tenías que haber estado en el minuto 1 del evento y al final estar allí y bajar a entregar las medallas. Si no, no te gusta el deporte. Estás allí, vas a entregar medallas como cualquier otra cosa. Hemos terminado. Sí, nada más que era una cosa. Y muchas veces yo echaba de menos el respeto de la administración hacia el federativo. Depende qué federación, Sí, depende bueno, veías al de político la actividad de del turno federativo, y la el categoría respeto. del político que Sí, sí. llegaba. De Según esto la federación y el tuve, deporte. con algunos directores sí que hubo... Bueno, vamos a hacer un mutis. Pedro pone esta cara de aguantarse para no hablar. Yo les he agradecido a ellos, sobre todo el que estén esta noche con nosotros. Ya digo, son gente de la casa, son gente de confianza y yo creo que ellos han estado a gusto. Bueno, de hecho no me han dejado hablar y bueno, pero yo he disfrutado también con la conversación de ellos y con ese pequeño debate que se ha creado con esa política y deporte. Pedro Reyes, gracias por estar aquí. Gracias por haberme invitado. Sí, pues yo también me invité, o sea que... Y gracias por el ágape. Y por el agape que se ha chumbado. Pero bueno, No, vamos. no quería hacer para que, porque es que si no la gente igual quiere venir aquí por el ágape normal, Claro. Y tiene que venir porque tiene interés, no porque le van a dar de comer antes. Efectivamente. César Acosta, menos mal que lo ha explicado Pedro y ya quedamos tranquilos. Gracias por estar aquí. Lo Gracias mismo. a ti. Bueno, José Manuel, gracias también, José Manuel Betancor. Gracias a ti por la invitación. ¿Qué pasa? Que los tres son de esta casa y hoy hemos estado muy a gusto y ya digo, yo he estado muy a gusto escuchándolo. Bueno, no ha hecho falta ni que moderen, ni que presenten, ni que nada. Yo aquí he estado de invitado de cuarta categoría, ¿no es así? Totalmente de acuerdo contigo. Como cuarto invitado que era. El Cuarta cuarto categoría. invitado pues no significa nada.
Señores, buen humor, como decíamos desde el principio. Darles las gracias, como siempre, por estar ahí y les espero la semana que viene ya en un canal deportivo, el convencional, el de imágenes, el de que ustedes se merecen siempre y ahí vamos a estar. Ya se acabó la Semana Santa. Hasta siempre.